Muy buenos días, mi nombre es Erika Cifuentes y junto a mis compañeras una breve explicación sobre la introducción a los diseños epidemiológicos. Para empezar, voy a dar una breve introducción sobre los diseños epidemiológicos. El método epidemiológico es básicamente la herramienta que sostiene las evidencias científicas que se usan en la salud pública. Su función principal es ayudarnos a comprobar si es el verdadero responsable de que aparezca una enfermedad en la población. Para medir qué tan fuerte es esa sospecha, se utiliza un concepto de solidez científica, que es simplemente el nivel de confianza que tenemos de que un factor realmente cause daño. Para entender cómo se organiza todo esto, podemos observar la imagen de la pirámide que se divide en 3 niveles. Y esto es según su rigurosidad. En la base, que es la parte ancha de la pirámide, podemos encontrar la epidemiología descriptiva, que es donde se hacen los estudios más sencillos, porque no es la que da los resultados definitivos, sino que es la que deja puertas abiertas para dar unas posibles hipótesis sobre el origen de la enfermedad. En el medio nos encontramos con la epidemiología analítica, donde están la mayoría de los estudios observacionales. Estos ya buscan relaciones y pautas más claras entre los riesgos y la enfermedad, pero tienen un límite de que pueden sufrir sesgos de riesgo. Y finalmente encontramos la cúspide, que está en la punta. Esta es la epidemiología experimental. De estos hay muy poquitos estudios porque son complejos, pero son los que aportan la mayor evidencia metodológicas de todas. Para resumir más o menos, la pirámide nos muestra que en la parte de abajo hay mucha cantidad de estudios, pero menos fuerza. A medida que subimos hay menos estudios, pero son muchísimos más confiables. Hola, mi nombre es Paula Garavito y a mí me correspondió hablar sobre la clasificación de los estudios epidemiológicos y sus ejes fundamentales basándonos en el método epidemiológico, que da lugar a la evidencia científica en la salud pública. Para empezar, debemos hablar de la solidez científica. ¿Qué es? Esta es la capacidad que tiene un estudio para generar o probar una hipótesis etiológica. Es decir, representa la medida de confianza que tenemos de que un factor de riesgo esté verdaderamente asociado como una causa y efecto con el desarrollo de una enfermedad. El método epidemiológico lo podemos ver representado como una pirámide de 3 estratos. En la base está la epidemiología descriptiva, la cual alberga la mayor cantidad de estudios y su fin no es probar causas, sino sugerir una hipótesis sobre el origen de las enfermedades. En el estrato medio encontramos la epidemiología analítica. Aquí está la mayor parte de los estudios observacionales, las cuales buscan establecer relaciones de riesgo, pero en el documento nos aclara que están limitados por diferentes tipos de sesgos. Y en la cúspide encontramos la epidemiología experimental. Bueno, la epidemiología experimental, aunque son pocos estudios, desde el punto de vista científico aportan la mayor evidencia metodológica para establecer relaciones conclusivas de causa y efecto. Ahora bien, aunque históricamente se ha buscado una clasificación única sin lograrlo del todo, existe un acuerdo universal para dividir los estudios en 2 grandes ramas, dependiendo si el investigador puede o no controlar las condiciones. Por un lado tenemos los estudios experimentales. Aquí los investigadores controlan y crean activamente las condiciones de la investigación. Tienen el poder de decidir quiénes se someten a una intervención específica, por cuánto tiempo, a qué cantidad, y luego miden su impacto. Los mejores ejemplos de eso son los ensayos clínicos, el ensayo controlado, ensayo comunitario, etc. Por otro lado tenemos los estudios observacionales. En estos no hay ninguna posibilidad de controlar las condiciones, ya que los investigadores se limitan a documentar la realidad tal como sucede, registrando el pasado o el futuro de la enfermedad y su exposición.
Aquí entran los estudios de caso y series de casos ecológicos, transversales, casos controles y de cohorte. Bueno, pasando a revisar otros ejes de la clasificación de los estudios epidemiológicos, el primero es la temporalidad, que se define por la secuencia en el tiempo entre la fecha del estudio, el momento en el que ocurrieron la exposición y el resultado. Primero tenemos, para esto se dividen en tres. Primero tenemos los estudios prospectivos inician con personas completamente libres de la enfermedad. La exposición ya ocurrió o se identifica en el grupo y se les hace seguimiento hacia el futuro para observar con qué frecuencia aparece el resultado o la incidencia. Esto abarca los estudios de cohorte, ensayos clínicos y comunitarios. El segundo son los estudios retrospectivos. Aquí el resultado o el desenlace ya ocurrió. Se parte de una enfermedad ya diagnosticada y se indaga hacia el pasado de la historia de la exposición para comparar qué tan frecuente fue ese antecedente entre los enfermos y los sanos. Distingue a los casos controles y a la mayoría de los transversales. Y como tercero tenemos los estudios ambispectivos o históricos prospectivos. Estos combinan componentes históricos del pasado con un seguimiento real hacia el futuro. El autor nos recuerda en el documento que la temporalidad por sí misma tampoco ha sido un criterio totalmente satisfactorio para clasificarlos todos. El segundo eje de los estudios epidemiológicos es la direccionalidad, que es el orden o secuencia con la cual nosotros investigamos la exposición y su resultado. Tenemos tres abordajes. El primero es el abordaje progresivo, el cual se explora primero la exposición para medir después el resultado en el tiempo, como los cohortes y los ensayos. Luego tenemos el abordaje regresivo, el cual primero se identifica el resultado y luego se mide la exposición del pasado, siendo el mejor ejemplo el estudio de casos controles. Y luego tenemos el abordaje simultáneo, donde la recopilación de datos de exposición y de resultados se hace exactamente al mismo tiempo en un solo momento, como ocurre en los estudios transversales y ecológicos. Al igual que la temporalidad, la direccionalidad por sí sola tampoco soluciona toda la clasificación, pero esta nos puede ayudar a entender la lógica de cada investigación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los grupos de comparación dentro de la epidemiología. Estos son muy importantes dentro de ella, ya que nos permiten comparar e identificar grupo de personas y también nos ayuda a identificar si existe una relación entre una exposición y una enfermedad como tal. Estos grupos ayudan a los investigadores a saber si un factor puede aumentar, disminuir o no afectar el riesgo como tal de enfermarse. Preguntarán ustedes cómo funciona esto. Bueno, en un estudio epidemiológico como tal se comparan dos grupos, que en este caso serían los grupos de los expuestos y los no expuestos. El grupo de los expuestos son aquellas personas que estuvieron expuestas a un factor de riesgo. En este caso pues son los colaboradores que podrían estar expuestos más o menos como al polvo, al humo, como a sustancias que les pueden afectar de pronto en un futuro, ¿sí? También está el grupo de los no expuestos, que son aquellas personas que pues obviamente no están expuestas a como a ese factor de riesgo, que en este caso son como las sustancias químicas, el humo, entre otras. Y luego sigue como tal el paso donde pues observamos qué grupo como tal de personas tuvieron más enfermedades o problemas de salud. Una de las importancias de los grupos de comparación puede ser que este nos puede ayudar a obtener mejores resultados y pues más confiables para una investigación. Nos ayuda a identificar los factores de riesgo, las posibles causas de las enfermedades. También nos puede ayudar a comparar los resultados de la salud de cada persona. Y pues
Gracias a la importancia de los grupos de comparación, podemos tomar medidas de prevención y protección para la sociedad. Además es una herramienta muy importante porque nos ayuda a nosotros como prevencionistas a identificar enfermedades y pues así poder mejorar la calidad de vida de las demás personas, que en este caso son los colaboradores. En conclusión, los diferentes estudios epidemiológicos son herramientas fundamentales para la investigación en la salud, ya que cada uno posee características específicas que permiten analizar las enfermedades desde distintas perspectivas. Estudios como los casos y controles, los cortes, los estudios transversales, los ecológicos y los ensayos clínicos aportan información importante para poder comprender la frecuencia, causa y comportamiento de las enfermedades en las poblaciones. Por esta razón es importante que cada diseño epidemiológico sea clasificado, utilizado de manera adecuada, según el objetivo que tenga la investigación, debido a que la naturaleza de cada estudio define más su función, sus ventajas y pues toda la información que pueda llegar a aportar. Además de esto, el uso incorrecto de términos o clasificaciones adicionales puede generar confusión y la dificultad de la interpretación de los resultados, donde en definitiva la correcta aplicación de los diseños epidemiológicos permite obtener información más clara, precisa y confiable, contribuyendo así al desarrollo de investigaciones científicas, a la prevención de enfermedades y a la toma de decisiones en todo lo que contribuye de ser el área de la salud pública.